El siglo XXI ha sido declarado el siglo del cerebro. Se ha dicho que intentar enseñar sin conocer de neurociencia es parecido a tratar de diseñar un guante sin conocer los dedos de una mano. La Asociación Chilena de Neuroaprendizaje es una consultora en educación dedicada a hacer divulgación sobre la ciencia del cerebro aplicada a la educación. Nuestros especialistas se destacan por su formación transdisciplinar, combinando la neurociencia educativa con los ámbitos de psicología, salud o educación. Buscamos cumplir nuestra misión a través de 3 líneas. 1. Ferias escolares, dedicadas al cerebro, la salud y estilo de vida. A través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, alumnos y profesores realizan estas jornadas para impactar a su comunidad educativa. 2. Programa de formación continua. Más de 10 diplomados que ofrecemos en inglés o español, en Chile y en Latinoamérica, en modalidad presencial y en su nuevo formato en vivo online. 3. Programa de mentoría para la innovación metodológica, que consiste en el acompañamiento, la observación de clases y tutorías de un especialista en su colegio. Luego de haber cursado alguno de estos programas, se puede acceder a las pasantías pedagógicas con alternativas disponibles en Chile, Argentina, España o el Reino Unido. Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Celebramos el aprendizaje, divulgamos ciencia, creamos comunidad. Hola, mi nombre es Cintia Hurtado Müller y hoy vamos a estar hablando acerca de la inteligencia interpersonal. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las cualidades que tiene una persona con un alto nivel de este tipo de inteligencia? Y por supuesto, si lo podemos desarrollar o no. Y me gustaría comenzar hablando acerca de la realidad actual de lo que tiene que ver con el concepto de inteligencia. Y sabemos en la actualidad de que el concepto de inteligencia es mucho más amplio y no comprende únicamente la inteligencia académica o el coeficiente intelectual, sino que también observamos que la capacidad para relacionarse y entender de manera adecuada las emociones de otras personas y mostrar habilidades sociales es una de las inteligencias que han definido, por ejemplo, Howard Gardner y también Daniel Goleman en todas sus teorías relacionadas con la inteligencia emocional. Entonces, en sí, la inteligencia interpersonal es un concepto derivado, como ya lo dije, de la teoría de las inteligencias múltiples y también de la teoría de la inteligencia emocional de Goleman. Y la inteligencia interpersonal es la inteligencia que se relaciona con las interacciones que establecemos y mantenemos con las demás personas. Es decir, la inteligencia interpersonal es la capacidad para descubrir, entender e interpretar los deseos e intenciones de las demás personas, lo que por supuesto nos va a permitir tener mejores interacciones sociales. Esta inteligencia también es necesario notar que va a permitir que tengamos una mejor adaptación al entorno, así también como que nos va a ayudar a desarrollar relaciones sociales sumamente positivas y satisfactorias. ¿Por qué? Porque favorece la comprensión de los demás y además favorece la comunicación adecuada con ellos. Ahora, ¿cuáles son las cualidades de una persona que tiene un alto nivel de inteligencia interpersonal? Bueno, podemos mencionar varias. En primer lugar, las personas con esta inteligencia desarrollada o en un alto nivel se interesan en el entendimiento de las razones y motivaciones humanas que existen detrás de diferentes comportamientos y reacciones. En otras palabras, son personas que tienen una alta capacidad de análisis y de pensamiento crítico ante las reacciones y las razones y las motivaciones que están detrás del comportamiento de los demás. Otra de las características de las personas con un alto nivel de inteligencia interpersonal es que tienen una buena intuición en el área social. Tienen habilidades relacionadas a la observación y a la reflexión sobre relaciones sociales que obviamente genera que el individuo pueda entonces tener este entendimiento de los comportamientos y emociones de los demás. Otro de los puntos que debemos recordar es que la comunicación está muy ligada a esta inteligencia interpersonal, por lo que las personas suelen ser buenas comunicadoras. Las personas con un buen nivel de inteligencia interpersonal son personas
que son buenas comunicadoras, que tienen un buen control del discurso y de su lenguaje, por supuesto, y saben de alguna manera que tienen un impacto en la persona que los escucha. También se observan capacidades o habilidades asociadas a la mediación en conflictos. La inteligencia interpersonal permite entender de una forma un poco más objetiva diferentes puntos de vista, diferentes motivaciones y necesidades personales, por lo que las personas que tienen un alto nivel de inteligencia interpersonal pues pueden desempeñar un rol de mediación de manera bastante satisfactoria. Por otra parte, las personas con inteligencia emocional, específicamente interpersonal adecuada, son personas que son capaces de mantener relaciones en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuidan mucho estas relaciones, son personas que poseen sensibilidad ante las diferentes necesidades de las personas y, por supuesto, se muestran disponibles para ayudar cuando la otra persona lo necesita. Estas personas también tienen una alta capacidad de escucha activa. Atienden realmente lo que el otro les está diciendo e intentan entenderlos. Obviamente, este proceso de escucha activa facilita el conocimiento de las personas y fomenta actuar de forma coherente con ellas en el futuro. También es importante recordar que las personas con un buen nivel de inteligencia interpersonal son personas que se sienten cómodas en la organización y coordinación de equipo de personas, son personas que tienen cierta flexibilidad al momento de adoptar roles diferentes en grupos. ¿Por qué? Porque detectan de forma rápida las necesidades del grupo y tienen la capacidad de adaptarse a ellas. Además, son personas que disfrutan de realizar trabajos colaborativos y sociales. ¿Por qué? Porque siempre están interesadas en los aspectos de la persona y de la sociedad, ¿sí? Son personas que tienen facilidad para relacionarse con personas de diferentes edades, de diferentes culturas y, por supuesto, son capaces de ajustar su comportamiento a la interacción con ellas. Ahora, de la misma manera que nos preguntamos si la inteligencia intrapersonal podía desarrollarse, nos podríamos preguntar entonces si la inteligencia interpersonal se puede desarrollar, si la puedo cultivar. Y la respuesta es sí. Sabemos que es un proceso personal, es un proceso interno. Sin embargo, si yo trabajo con niños pequeños o soy madre o padre de niños pequeños, realizando ciertas actividades o generando ciertos momentos, puedo entonces ayudar a que se facilite este proceso en mis hijos o en mis alumnos. Y a continuación, me gustaría entonces explicar a grandes rasgos cuáles serían esas actividades o cómo puedo hacer para que desde mi casa o desde mi sala de clase pueda entonces ayudar a estos niños, adolescentes a que la desarrollen, o qué actividades puedo desarrollar yo para todos los días tener una mejor inteligencia interpersonal. Y en primer lugar es escuchar de manera activa. Y suena muy básico y suena muy lógico, pero en este momento donde estamos llenos de tecnología, con muchas distracciones de por medio, no es fácil escuchar de manera activa. Y es el primer paso para poder lograr entender mejor a las personas, porque escuchar no implica únicamente oír a la persona. Es realmente un ejercicio de atención en el que yo escucho a la otra persona sin juzgarlo y, por supuesto, creando un espacio de comunicación seguro y de confianza. Un espacio donde yo no esté todo el tiempo interrumpiendo, donde, por supuesto, yo no intente imponer mi punto de vista o siempre estar hablando de mi experiencia personal, simplemente porque estoy escuchando al otro y porque estoy conversando. Entonces, el uso de la escucha activa es primordial. En segundo lugar, haz uso de una capacidad preciosa que se llama empatía. Y al contrario de lo que muchas personas pensaban o de lo que se dice, generalmente
La empatía no es la capacidad de ponerme en el lugar del otro, porque muchas veces yo no voy a poder sentir lo que la otra persona está sintiendo, no voy a poder entender en plenitud lo que el otro está sintiendo porque nunca viví su experiencia. Sin embargo, la empatía más bien tiene que ver con comprender esas emociones que se pueden generar ante ciertas circunstancias. Esto quiere decir que debemos intentar entender el punto de vista del otro, teniendo en cuenta la personalidad de la otra persona, teniendo en cuenta sus vivencias personales, teniendo en cuenta su forma de pensamiento. En otras palabras, ser empático es validar lo que siente el otro y no criticarlo, no juzgarlo ni compararlo con lo que yo he vivido. Por otro lado, es importante tener en cuenta que nosotros, si queremos desarrollar esta habilidad de la inteligencia interpersonal, debo ser autoconsciente de mi lenguaje no verbal. Recuerda que no debes prestar atención solamente a lo que dices o lo que dicen los demás, sino también cómo te expresas y cómo se expresan los demás. El tono de voz, los gestos, los movimientos, el énfasis que realizas. Todo eso te va a ayudar a que los demás puedan percibir el estado de ánimo que tienes y las emociones que estás viviendo en ese momento y viceversa. El lenguaje no verbal te va a ayudar a ti a poder percibir el estado de ánimo y las emociones del otro. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta, si quieres desarrollar esta habilidad, es dar y recibir feedback. Tener la habilidad no solo de darla, ¿sí? Somos rápidos en entregar el feedback o una crítica constructiva. Sin embargo, tener una buena inteligencia interpersonal implica recibir ese feedback también. Entonces, esto hace referencia al intercambio de información sobre diferentes hechos, opiniones, ideas, sin sentir ni generar malestar en la otra persona porque mi punto de vista es mejor que el del otro, ¿sí? Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta si queremos desarrollar esta habilidad, y aquí nos vamos a focalizar mucho en el área educativa, es lo que tiene que ver con el relacionarse con los demás, el desarrollar trabajo colaborativo. Es importante desarrollar este tipo de actividades debido a que en el desarrollo de esta inteligencia yo necesito relacionarme con personas distintas a mí para aprender y conocer otros puntos de vista y, por supuesto, ampliar el mío. Tengo entonces que, en este proceso, mantener una actitud flexible, una actitud abierta, de interés genuino por la otra persona. Tengo siempre que estar con una disposición al aprendizaje y a la valoración del otro. Y, por supuesto, todo esto tiene que ver con también desarrollar mis propias habilidades. Y al desarrollar mis propias habilidades, también, por supuesto, voy a estar desarrollando mi propia autoestima y mi autoconcepto. Otra de las cosas que nos ayudan, aunque ustedes no lo crean, a desarrollar este tipo de inteligencia es anotarse en actividades de voluntariado. Salirse de la zona de confort, de tu círculo habitual, para que puedas desarrollarte y aprender de otras personas. Y un voluntariado te va a permitir ser consciente y entender otras necesidades diferentes a las tuyas, que quizás jamás te habías planteado. Así como también, por supuesto, poner a prueba tus habilidades de manejo en diferentes situaciones, tu capacidad de flexibilidad y de adaptabilidad. Y todo eso ayuda, repito, a tu autoestima y autoconcepto. Por último, querría recordarte que estas habilidades se pueden desarrollar todos los días. Es importante que hagamos un ejercicio consciente. ¿Para qué? Para que entonces nosotros podamos de alguna manera orientar nuestras emociones, nuestras relaciones para el cumplimiento de las metas y objetivos que nos hemos propuesto. Estas fueron algunas ideas básicas que ustedes podrían aplicar para poder desarrollar esta inteligencia. Sin embargo, recuerda
que de la misma manera que cada persona es diferente y que cada persona ha experimentado la vida de manera diferente, pues las estrategias van a variar. Así que queríamos dejarlos con algunos tips muy generales. Sin embargo, te invito a que investigues un poco más sobre el tema. Si te interesa, investiga cómo puedes ser más empático. Investiga cómo puedes desarrollar de mejor manera tu escucha activa. Investiga, por ejemplo, en qué proyecto de voluntariado puedes trabajar para así entonces salir de tu zona de confort y desarrollar habilidades que jamás pensaste que ibas a desarrollar. Recuerda, la inteligencia interpersonal puede desarrollarse. Te desafío a que la desarrolles a partir de hoy.